Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de los que está o de los que están a través de la línea telefónica. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de saludarlos y de decirle a ustedes la palabra que Dios me ha dado para ustedes. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, en el principio del 1 en adelante, San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra viviente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para cada tiempo, la palabra se ha convertido en una realidad. La palabra que fue hablada por Dios. Encontramos que cuando la palabra se convierte en una realidad, ahí está la palabra viviente, ahí está la palabra en vida, y entonces produce los frutos de la palabra. Entonces produce aquello que fue prometido que haría. O sea, produce unos resultados para el tiempo en que la palabra se hace realidad. Encontramos, por ejemplo, para el tiempo de Moisés, Dios le había prometido a Abraham que su descendencia, su simiente, sería esclava en tierra ajena. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante, y dice, ahora ven ustedes del 12 en adelante, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Así que Dios le habló en sueño. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora vean ustedes, aquí Dios hizo la promesa a Abraham que él libertaría a su simiente, a su descendencia en la cuarta generación. Y cuando eso todavía, la descendencia de Abraham, ¿dónde estaba? En los lomos de Abraham, porque todavía no tenía a Isaac, el hijo prometido, del cual se multiplicaría la descendencia de Abraham. Ahora, eso fue una palabra revelada a Abraham, y luego Abraham la habló y la escribió, y vino el tiempo en que el pueblo hebreo llegó a Egipto buscando alimento, y luego que allí estaba, pues José era el que estaba segundo en el reino, encontramos que vivieron un tiempo muy bien, pero más adelante, luego de la salida o partida o muerte del faraón que conocía a José, encontramos que surgió otro faraón en el trono, el cual no conocía a José, y el cual trató mal al pueblo hebreo, lo esclavizó, lo hizo esclavo, y ahí comenzó el pueblo hebreo a sufrir y a cumplirse lo que Dios dijo, que serían esclavos en tierra ajena. Luego encontramos que cuando se cumplieron los 400 años, Dios tenía en la tierra el hombre en el cual la palabra hablada a Abraham para la liberación del pueblo hebreo se haría viva, estaría ahí esa palabra viviendo en Moisés, y Moisés para el pueblo hebreo sería la palabra viviente en carne humana. ¿Para qué? Para producir la liberación del pueblo hebreo, para producir los resultados que Dios le dijo a Abraham, para producir los resultados que Dios ha prometido para su pueblo, para una edad o una dispensación. Esa palabra tiene que venir a vida, esa palabra tiene que estar en estado viviente, y eso viene a suceder cuando esa palabra se hace realidad en el velo de carne que Dios tenga para ese tiempo, o sea, en el mensajero que Dios envía. Cuando Dios envía el mensajero para una edad o una dispensación, ahí está la palabra de la promesa para esa edad o para esa dispensación. Ahí está la palabra viviente. Y cuando esa palabra crece, se abre y crece en ese mensajero, comienza a crecer y comienza a verse esa palabra, y luego comienza a dar los frutos, comienza a producir lo que Dios prometió para ese tiempo. Y las personas en esa edad o dispensación están viendo que la palabra viviente caminando en la tierra, y
realizando el programa que Dios tiene para ese tiempo, realizando la obra divina para ese tiempo. Habacuc en el capítulo 3, verso 2 dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. La obra que Dios lleva a cabo en cada edad y en cada dispensación, a través del instrumento que Dios tiene para ese tiempo. Avívala, o sea, aviva tu obra en medio de los tiempos, se realiza tu obra en medio de los tiempos, en medio de las edades y de las dispensaciones, y hazla conocer, que todo el mundo conozca lo que Dios está realizando en esa edad o en esa dispensación. Y lo realiza por la palabra viviente, por la palabra para esa edad o dispensación, velada en carne humana. Vean ustedes que Dios todo lo que prometió a Abraham lo cumplió a través de Moisés, porque Moisés estaba esa palabra, estaba la palabra viviente, y Moisés para el pueblo era la palabra viviente, estaba velada en carne humana. Ahora más adelante, cuando apareció Jesucristo, vean ustedes, la palabra, el verbo se hizo carne. Allí estaba la palabra viviente en medio del pueblo hebreo, como había sido prometida por el profeta Isaías y los demás profetas, cuando hablaron de la primera venida del Mesías. La palabra viviente estaba allí, la palabra estaba viviendo en carne humana. Por esa causa Jesús podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, leyendo a Isaías capítulo 61, y decía: por cuanto me ha ungido el Señor, y comenzó a enumerar las cosas para las cuales él había sido ungido, y luego de finalizar dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Por qué? Porque siendo la palabra viviente, esa palabra que el profeta Isaías había hablado y había escrito, estaba ahora no solamente en letra, sino en carne humana. Había venido a vida, se había hecho parte del pueblo esa palabra. Ahora se había materializado la palabra que había sido hablada por Dios a través de los profetas acerca de la primera venida del Mesías. Por lo tanto, en aquel tiempo muchas personas podían decir: yo estoy caminando aquí con la palabra escrita del profeta Isaías, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo podían decir muchas personas al tener esas escrituras y caminar con ellas, pero tenían esa palabra en letra, y la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, sin embargo, Pedro y los demás discípulos de Jesús podían estar aún sin la palabra escrita en un pergamino y estar con Jesucristo caminando y decir: pues yo tengo la palabra del profeta Isaías, que dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y sería Emmanuel, y el niño que nacería, yo lo tengo aquí a mi lado y está grande, es el Señor Jesucristo. Tengo la palabra del profeta Isaías, que es la palabra de Dios, viviente, vivificada, hecha carne, hecha hombre, hecha una realidad. Ahora, cuando la palabra de Dios
está esa palabra viviente, produce los resultados prometidos, produce el beneficio para el pueblo. Vean ustedes, de nada les valió a aquellos que decían que tenían la Escritura, y Jesús les decía, pues escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ellos no comprendían eso y se quedaron solamente con la letra. Pero el espíritu de esa letra estaba allí, hecho carne. Estaba cumplida esa palabra. La palabra viviente estaba entre ellos y tenía el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego encontramos también que Jesús cumplió la escritura que decía: anunciaré tu nombre a mis hermanos, lo cual estaba en la escritura. Y cuando le anunció el nombre a sus hermanos, allí estaba la escritura cumplida también en aquellas personas que le recibieron. Fueron identificados como los hermanos de Jesús, y nosotros también, porque Él se ha movido a través de los siglos, de las edades, hasta llegar a la América Latina y al Caribe, dándonos a conocer su obra y el nombre de Dios para la dispensación de la gracia, prometiendo también darnos a conocer el nombre eterno de Dios para la dispensación del reino. Ahora, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean ustedes, son identificados también como los hijos de Dios. Y se cumple entonces esa palabra que decía que le anunciaría el nombre de Dios a sus hermanos. Así es que se cumple en el instrumento que Dios tiene para esa edad o dispensación, y luego se cumple también en el pueblo que recibe esa palabra viviente. La palabra viviente en el mensajero de esa edad o de esa dispensación. La palabra viviente para cada edad o dispensación es lo que necesitan los hijos de Dios en la edad o dispensación en que viven, para que se realice el programa de Dios para esa edad o dispensación en los hijos que Dios tiene para ese tiempo. Y Dios dice que así será la palabra que sale de su boca. No volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará aquello para lo cual yo la envié, y será prosperada en aquello para que la envié, porque hará ¿qué? Hará lo que yo quiero, dice Dios. O sea, ¿qué es lo que Él quiere? Que haga, que cumpla el programa divino para esa edad o para esa dispensación, y será prosperada en aquello para que la envié. Vean ustedes, la bendición de prosperidad para esa edad o dispensación está para esa palabra, y en el que se cumpla, en el que se haga carne esa palabra, su ministerio, su mensaje, su edad y su dispensación recibirá las bendiciones de Dios, y se materializará el programa que Dios tiene para esa edad o esa dispensación, porque Dios prospera su palabra
para esa edad o para esa dispensación. Y se cumple así el programa de Dios. Cuando se cumple, es que Dios prosperó esa palabra correspondiente para ese tiempo, hecha vida en el mensajero de ese tiempo. Ahí está el secreto del éxito del mensajero de cada edad y de cada dispensación. El éxito siempre ha sido que en el mensajero la palabra de Dios para ese tiempo está viviente. Está viviendo en el mensajero para realizarse por el mensajero la obra de Dios para ese tiempo. Y eso es lo que ven los hijos de Dios de esa edad o de esa dispensación. Ven la palabra viviente y entonces pueden escuchar el mensaje que sale de la boca de ese mensajero y saben que son palabras de vida eterna. Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye o se entiende mi palabra tiene vida eterna. Así viene la vida para los hijos de Dios en cada edad y en cada dispensación. Y en cada edad o cada dispensación lo que los hijos de Dios necesitan ver es la palabra viviente en el mensajero de la edad o dispensación en que ellos están viviendo. Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y Él es la palabra. La palabra estaba viviendo en San Pablo. Y eso le dio al pueblo San Pablo. Así es que es muy importante conocer lo que es la palabra viviente. Es la palabra velada en el instrumento que Dios tiene para esa edad o dispensación. Es la palabra cumplida en ese mensajero, como fue prometido por Dios a través de los mensajeros de los profetas anteriores. Y cuando nosotros podemos ver que así ha sido en cada edad del pasado y en cada dispensación del pasado, podemos decir: oh Dios, yo lo que quiero ver es la palabra viviente. Y luego al verla podemos decirle a Dios: gracias, oh Dios, porque me has dejado ver la palabra viviente. Cuando Jesús preguntó: ¿quiénes dicen los hombres, o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, decían: unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba viendo Pedro? Él estaba viendo la palabra viviente. Él estaba viendo toda promesa mesiánica para la primera venida de Cristo. Toda profecía para la primera venida de Cristo la estaba viendo en Jesucristo. Esa profecía de la primera venida del Mesías estaba viviendo en esa persona de Nazaret. Eso fue lo que vio San Pedro. Y Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Él vio la palabra viviente. Él vio toda promesa de la primera venida de Cristo en carne humana, en Jesús de Nazaret.
Y eso es lo que ven los hijos de Dios, los escogidos, en la edad y dispensación en que Dios los envía a vivir. Ven la palabra viviente para su edad o dispensación. Y eso es lo que nosotros en este tiempo final vemos. Y por esa causa podemos también ver los resultados que ha producido, que ha tenido la palabra viviente. Todo lo que ha sido prometido para realizarse en el programa de Dios para el fin del siglo será realizado por la palabra viviente, porque la palabra viene a vida para producir los frutos de la realización de todas las promesas que Dios ha hecho para su pueblo para los días finales, para los hijos de Dios de entre los gentiles primeramente y luego para los escogidos del pueblo hebreo. La palabra viviente producirá los resultados que están prometidos para el fin del siglo. Traerá las bendiciones de Dios para todos los escogidos y traerá los juicios divinos para el reino del anticristo, de la bestia. Así es que la palabra viviente producirá bendiciones para unos y los juicios divinos o plagas para la bestia, el anticristo y su reino. Nosotros estamos del lado victorioso, del lado de la bendición de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la palabra viviente produzca todos los frutos, los resultados prometidos para el fin del siglo. La palabra viviente llamaría y juntaría a los escogidos con la gran voz de trompeta y los prepararía para recibir la transformación de nuestros cuerpos. Así es que escuchando y viendo la palabra viviente en el fin del siglo, en el fin del tiempo, seremos preparados para recibir todas las bendiciones de Dios. Y así también nos convertimos todos en la palabra viviente, porque al ser llamados y juntados con el mensaje de la trompeta final, entonces se cumple en cada uno de los hijos de Dios la palabra dicha que los escogidos serían recogidos. Y cuando la persona o las personas son llamadas y juntadas, recogidas, son identificadas como los escogidos y se cumple en ellos esa promesa. Así es que entonces la palabra viviente también se encuentra en los escogidos. Esa palabra de que los escogidos serían juntados vive en las personas que son juntadas por la trompeta final. Y entonces pueden decir: la palabra está viviendo en mí. Se ha hecho realidad en mí. Estoy escuchando la trompeta final. He recibido esa voz, he escuchado esa voz y estoy reconocido por Dios como uno de los escogidos del fin del siglo. Es la palabra escogidos convertida en seres humanos. Antes nos preguntábamos
¿Y quiénes serán los escogidos que escucharán la trompeta final o gran voz de trompeta? Pero ya hoy ni nos preguntamos, ni le preguntamos a nadie quiénes serán, sino que le decimos a la gente: estamos escuchando la gran voz de trompeta, la trompeta final, porque somos los escogidos del fin del siglo que escucharían esa trompeta final. Y somos cartas abiertas, somos escrituras abiertas, cumplidas y leídas de todos los hombres. Pueden leer en cada uno de nosotros quiénes somos. Pueden leer qué mensaje tenemos. Pueden leer todas esas cosas y nosotros podemos decir: y esas son promesas que fueron hechas para el fin del tiempo y se están cumpliendo en nosotros. Y el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la etapa final, la etapa de la edad de la piedra angular, es la palabra viviente del fin del siglo y para el milenio y para toda la eternidad. Nuestra edad es la edad de la palabra viviente, porque la palabra prometida para el fin del siglo está viviendo, se ha hecho realidad en nuestra edad. Es entonces nuestra edad y nuestra dispensación la portadora de esa palabra viviente, para darla a conocer a todos los seres humanos, a todas las naciones, a todas las lenguas, comenzando desde el lugar donde Dios nos ha colocado en este planeta Tierra, comenzando desde la América Latina y el Caribe, que es el área donde Dios nos ha colocado. Y este mensaje de nuestra edad, que da a conocer en la palabra viviente para nuestra edad y dispensación, en algún momento pasará al pueblo hebreo. Para llegar al pueblo hebreo no podemos decir por cuántas naciones pasará antes, o si al llegar al pueblo hebreo de ahí se extenderá a otras naciones. Pero una cosa sí les puedo decir, que durante el glorioso reino milenial, nuestro mensaje, que es la palabra viviente para nuestro tiempo, cubrirá todas las naciones, cubrirá todo el planeta Tierra y llegará a otros lugares también, más allá de la luna, porque es el único mensaje con promesas para el reino milenial. Es el único mensaje con promesas de ser predicado al pueblo hebreo y el pueblo hebreo recibirlo. Es el único mensaje con promesas para ser establecido en el reino milenial y enseñar a todas las naciones para que conozcan a Dios, al Yo Soy del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿A través de qué? Del mensaje del Evangelio del Reino, que estará enseñando a todo el pueblo la obra de Dios, la obra de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores,
manifestada y revelada al pueblo en el tiempo final y luego enseñada también en el glorioso reino milenial. Todo esto será conocido en ese glorioso reino milenial. Y no habrá allí diferentes religiones y sectas religiosas, porque todos, dice, todos me conocerán, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y el pueblo hebreo en Oseas, vean ustedes en el capítulo 6 de Oseas, el pueblo hebreo conocerá a Dios en el fin del tiempo y luego continuará conociendo a Dios durante el glorioso reino milenial. Oseas capítulo 6, vamos a buscar esta escritura para así ya ir finalizando con esto que dice aquí el profeta Oseas acerca del pueblo hebreo. Dice así, Oseas capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Ya han pasado esos 2 días. Desde que el profeta Oseas dio esta profecía han pasado 2000 y algo de años. Y también desde la primera venida de Cristo hasta este tiempo han transcurrido 2000 años aproximadamente, y 2000 años delante de Dios son 2 días. Así es que dice, después de 2 días nos dará vida y viviremos, dice, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conocerán cuando les llegue el mensaje, y proseguiremos en conocer a Jehová. También durante el glorioso reino milenial continuará el pueblo hebreo recibiendo el conocimiento de Dios a través del mensaje del evangelio del reino. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así está prometida la venida del Señor al pueblo hebreo, como el alba cuando el sol sale en la mañana. Por esa causa el profeta Malaquías en el capítulo 4 dijo: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Salud. Así está prometida la venida del Señor al pueblo hebreo. Así es que el pueblo hebreo está esperando la venida del Señor en esta forma. Ahora, todos estos símbolos se convertirán en una realidad para el pueblo hebreo cuando vean
¿Qué cosa? ¿Cuál es nuestro tema? Cuando vean la palabra viviente. Ellos verán esa palabra del profeta Malaquías, la verán viviente. Ellos verán esa palabra del profeta Oseas, la verán viviente. Y verán toda promesa de la venida del Señor al pueblo hebreo, la verán viviente, convertida en una realidad. El pueblo hebreo está esperando la venida del Señor. Por todos los lugares en el pueblo hebreo, en la tierra de Israel, están colocando anuncios en las calles, pancartas o cruzacalles y cosas así, y también por la televisión, la prensa y por la radio están proclamando que ya el tiempo para la venida del Mesías se ha cumplido y tiene que aparecer al pueblo hebreo. Y una de las cosas que ellos o un grupo de ellos está diciendo que irá del occidente, y ahí lo vamos a dejar. Algunos piensan que es un rabino, parece norteamericano, y así por el estilo tienen unas ideas, pero cuando ellos vean la palabra viviente, ellos van a decir: pero si esto es lo que nosotros estamos buscando. Ellos verán a Jesucristo, la columna de fuego, viviendo en el fin del siglo y llevando a cabo las promesas que Él hizo para el fin del siglo. Ellos quizás de momento no comprendan muchas cosas, como tampoco nosotros, pero la palabra estará viviente, será la palabra viviente, revelándose al pueblo de Dios, entre los gentiles primero y luego entre los hebreos, para así Dios cumplir su programa para el fin del tiempo y para el glorioso reino milenial. Lo que nosotros necesitamos en nuestro tiempo es lo mismo que se necesitó en cada edad y en cada dispensación: ver la palabra viviente para edad o dispensación en que vivieron los hijos de Dios en el pasado y recibir de esa palabra viviente el mensaje de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y es lo mismo para nosotros hoy: ver la palabra viviente prometida para este tiempo final y recibir de la palabra viviente el mensaje que corresponde para nuestra edad y nuestra dispensación. Yo le doy gracias a Dios por su palabra viviente, manifestada, expresada en edades pasadas y dispensaciones pasadas, y también en este tiempo final. La palabra viviente, que Dios nos continúe bendiciendo en y por la palabra viviente en este tiempo final. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y les use grandemente en su reino en este tiempo final, y pronto todos recibamos nuestra transformación como ha sido prometida.
Yo también estoy esperando mi transformación, así como cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín.